Sí, la unidad 9. Lo que teníamos que ver hoy era cantidad de movimiento angular, trabajo en las rotaciones y energía mecánica en las rotaciones. Vamos a hacer un repaso rápido. Trabajo en las rotaciones. En la traslación, nosotros teníamos que el trabajo era igual a la fuerza por la distancia a través de la cual se aplicaba esa fuerza sobre una masa. En las rotaciones, ecuación 11, el trabajo tiene la misma forma, solo que cambiamos fuerza por torque, porque en las rotaciones no podemos hablar solamente de fuerza, tenemos que decir a qué distancia a qué distancia se aplica la fuerza con respecto al eje de rotación. Entonces hablamos de torque. Y no hablamos de distancia lineal, hablamos de ángulo barrido. Estamos en las rotaciones. La misma unidad, Joule. Eso con el trabajo. Con la energía cinética, en las rotaciones, la energía cinética, letra K, era igual a 1/2 de m por velocidad al cuadrado. 1/2 de la masa que se está moviendo multiplicado por su velocidad al cuadrado. En las rotaciones, no podemos hablar solamente de la masa, tenemos que hablar de cómo está distribuida alrededor del eje de rotación. Entonces, en lugar de poner m, ponemos momento de inercia, con respecto a algún eje. Y en lugar de poner velocidad lineal, ponemos velocidad angular. La forma de la ecuación es la misma. La unidad joules también. Cantidad de movimiento. En las traslaciones, la cantidad de movimiento P era igual a la masa que se está moviendo multiplicado por la velocidad que tiene. Ecuación 14. La ecuación 15. La cantidad de movimiento en las rotaciones, letra L mayúscula, es igual a momento de inercia por velocidad angular. Tiene la misma forma, solo que reemplazamos masa por momento de inercia. El momento de inercia tiene información de la masa que está girando y de cómo está distribuida esa masa alrededor del eje. Y en lugar de poner velocidad lineal, ponemos velocidad angular. Ecuación 15. En la ecuación 16 vemos otra forma de expresar la cantidad de movimiento angular, pero esta vez para una masa puntual. Si nosotros tenemos una masa puntual, m, que tiene una velocidad v, m por v es cantidad de movimiento lineal. Si nosotros queremos evaluar esa cantidad de movimiento lineal en términos rotacionales con respecto a un punto, nosotros podemos determinar la cantidad de movimiento angular que representa esa cantidad de movimiento lineal multiplicando a esta cantidad de movimiento lineal, la multiplicamos por r, la distancia entre la masa puntual y el punto que estamos analizando. Y además hay un factor acá, seno de phi, a donde phi es el menor ángulo que hay entre el radio y la velocidad.
entre esos vectores. La ecuación 16, entonces, es evaluar la cantidad de movimiento angular de una masa puntual con respecto a un punto que se encuentra a una distancia r de la masa puntual. Eso es lo que habíamos visto en el teórico, que daba el vector que representaba la cantidad de movimiento cinético, era, ¿cómo es? Se determinaba con la regla de la mano derecha, que era perpendicular a los otros dos, ¿verdad? Claro, vos vas a tener el vector r, el vector v, o Lancioni creo que te lo daba como el vector p, m por v. La cantidad de movimiento angular se obtiene por el producto cruz de estos dos vectores, radio y p. La cantidad de movimiento L es un vector que va a ser perpendicular al plano a donde se encuentran el vector R y el vector P. Ahí entra la regla de la mano derecha. Y esta forma que vemos acá es la forma escalar de expresar ese producto. Se agrega un factor seno de phi, que es el menor ángulo que hay entre el vector R y el vector P, o V. Es el mismo ángulo. Ese ángulo siempre está entre 0 y 90. La conservación de la cantidad de movimiento en los choques. En el movimiento lineal nosotros veíamos P inicial igual P final. En el movimiento rotacional vamos a tener la ecuación 18, L inicial igual L final. En la ecuación 19, L inicial fue reemplazado por momento de inercia inicial por velocidad angular inicial. L final fue reemplazado por momento de inercia final por velocidad angular final. Esto es para el caso de que tenemos un cambio en la distribución de la masa que está girando, que tiene movimiento rotacional. En el apunte de Lancioni había una bailarina que estaba girando a una velocidad angular y tenía un momento de inercia determinado. Cambiaba la distribución de su masa, cambiaba el momento de inercia. Ahora cuando abría los brazos, ¿no? Claro, cambiaba el momento de inercia al cambiar la posición de los brazos y cambia también la velocidad angular. Bien. Si estamos claros. Vamos a empezar. Y abajo, profe, que dice sistema no aislado en cada movimiento. Acá en el mismo apunte hay está el caso de cuando había impulso. En la parte de arriba es sistema aislado cuando había choques. En la parte de abajo, cuando había una fuerza que se aplicaba durante un determinado instante de tiempo, hablábamos de impulso. De la misma forma, si hay un torque aplicado durante un delta t, se puede hablar de impulso angular.
La ecuación tiene la Pero misma me forma. parece que no vimos en el teórico lo de impulso angular. No, esto no lo vieron y ahora tampoco. Esto quedó en el apunte del año pasado y no de años anteriores. Y no vamos a trabajar esta parte. Pero si uno quisiera, es tan fácil como reemplazar las cantidades Claro, sigue siendo lineales. la misma analogía que venimos haciendo. Claro, es la misma estructura. Sería Bien, reemplazar fuerza por torque, ¿no? claro, la fuerza la reemplaza por torque y las P, cantidad de movimiento lineal, la reemplazas por L, cantidad de movimiento rotacional. Bien. Vamos con el 7. Esto ya lo habíamos empezado, habíamos determinado el centro de masa de este sistema. Dice, dos masas puntuales de 2 kilogramos y 4 kilogramos están unidas por una barra rígida de masa despreciable y de 90 centímetros de longitud. Si el sistema gira alrededor de su centro de masa y la masa puntual más alejada tiene una velocidad tangencial de 6 metros sobre segundo, determinar la distancia de cada masa al centro de masa y la cantidad de movimiento angular de cada masa. Nosotros ya habíamos determinado la posición del centro de masa de este sistema de M1 y M2, que están unidas por una barra de masa despreciable. Habíamos definido un eje X que atraviesa la posición de M1 y M2. Habíamos definido el cero del eje X, allá donde está M2. Con lo cual, la posición de M1 quedó en 0,90 metros. Con esto determinábamos la posición del centro de masa, que nos queda en 0,30 metros. Y con eso respondemos a la primera pregunta, que era la distancia que hay entre el centro de masa y M1 y M2. Ahora, nos dice que el sistema gira alrededor del centro de masa. Que la masa puntual más alejada, M1, tiene una velocidad tangencial de 6 metros sobre segundo. Tenemos que determinar la cantidad de movimiento angular de cada masa. La cantidad de movimiento de M1 con respecto del centro de masa y la cantidad de movimiento de M2 con respecto del centro de masa. Vamos a aplicar la definición esta. Cantidad de movimiento angular igual a R por M por velocidad tangencial, en este caso. Acá faltaría el factor seno de φ, que es el ángulo entre el vector velocidad y el vector radio. Pero como el vector radio forma 90 grados con el vector velocidad, seno de φ va a ser igual a 1, por eso no puse el factor S acá. Tenemos la velocidad de M1, pero no tenemos todavía la velocidad de M2. A la velocidad de M2 la podemos determinar a través de la velocidad angular. La velocidad tangencial de M1 es distinta de la velocidad tangencial de M2. ¿Por qué? La de M1 no debería ir más rápido que M2. Sí, ¿por qué? O sea, si lo pienso como si fuera un tipo de sub y baja, porque Sí. el M2 tiene más masa, iría más rápido hacia abajo. O sea, iría hacia abajo y el M1 tendría tanto la velocidad angular como la fuerza que se le está ejerciendo por M2. ¿O no es así? Es correcto que la velocidad tangencial de M2 va a ser menor
que la velocidad tangencial de m1. Esa diferencia se debe a la distancia que hay entre el eje de rotación y cada masa. La masa que está más alejada va a tener mayor velocidad tangencial. La masa que está más cerca del eje de rotación va a tener una velocidad tangencial menor. La velocidad angular, en cambio, es igual para m1 que para m2. Y de hecho, cualquier punto sobre la barra va a tener la misma velocidad angular, de un lado y del otro. ¿Sí? La velocidad angular es un parámetro común a todo el sistema que está en rotación. Entonces, con este parámetro común, podemos vincular la velocidad tangencial de m1 con la velocidad tangencial de m2. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahí lo podemos calcular con el despejando, ¿o no? Con la velocidad tangencial 1 y el radio 1 despejamos y obtenemos la velocidad angular. Muy bien. Y después, con esa velocidad angular, despejamos, multiplicamos por R2 y obtenemos la velocidad Velocidad tangencial. 2, sí. Eso es. Entonces, partiendo de esta relación que conocemos de la cinemática, del movimiento circular, despejamos omega, la velocidad angular, y reemplazamos velocidad tangencial por velocidad tangencial de m1, r por r1, reemplazamos los números y nos queda la velocidad angular 10 radianes sobre segundo. Con la misma expresión, ahora que tenemos la velocidad angular, multiplicamos por R2 y obtenemos la velocidad tangencial de M2. Ahí queda claro que la velocidad tangencial de M1 es mayor que la velocidad tangencial de M2. Mientras más nos alejamos del eje de rotación, mayor es la velocidad tangencial. Ahora vamos a la cantidad de movimiento angular de M1 y de M2. Reemplazando los valores, nos queda la cantidad de movimiento angular de M1, 7,2 kilogramos por metro al cuadrado. Y la cantidad de movimiento de M2, 3,6 kilogramos por metro al cuadrado. Acá volví a escribir la expresión de la cantidad de movimiento angular para M2. Y voy a reemplazar la velocidad tangencial de M2 por su equivalente en función de la velocidad angular. Agrupando los factores R2, nos queda la cantidad de movimiento angular igual R cuadrado por M, por velocidad angular. R cuadrado por M es igual a momento de inercia para una masa puntual. Entonces acá vemos cómo, partiendo de la expresión de masa puntual, con velocidad lineal, llegamos a la expresión que tiene momento de inercia y velocidad angular. Las unidades
Acá tenemos radianes sobre segundo, omega, radianes sobre segundo, y acá tenemos masa por metro al cuadrado. Acá está la unidad de masa y la unidad de metro al cuadrado. ¿Preguntas? No, profe, la W, que es la velocidad tangencial, ¿ya la habíamos calculado antes o la calculamos ahora? Ahí me confundí. ¿Qué cosa? Que la W que mide la velocidad tangencial, creo que es, la que vale 10 radios segundo. Una La velocidad W. angular. Esta letra es omega. Ah, Parece ok, una ok. W, pero se llama omega. Tiene un Claro. problema que siempre la confunden. La velocidad angular la habíamos calculado por acá. ¿Era lo del despeje? Ahí la calculamos. Acá. La velocidad angular, ¿de dónde la sacamos? De la relación que hay entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. Ah, ok, ahí lo veo. El radio lo pasamos dividiendo y acá reemplazamos velocidad tangencial por la velocidad que conocemos, que es la de M1. Y el radio, ponemos el radio de M1 y ahí determinamos la velocidad angular. Y por ser parte, o sea, al ser todo del mismo sistema, tan como es siempre la misma para los dos cuerpos. Claro, claro. La velocidad angular en las rotaciones es el parámetro, es el parámetro común que tiene cada punto de este sistema. Cualquier punto, en cualquier lugar donde vos te pares, la velocidad angular es la misma. No importa a qué distancia te encuentras del eje de rotación. La velocidad Ok. angular para M1 es la misma que para M2. Y después, multiplicando la velocidad angular con la distancia entre el eje de rotación y un punto cualquiera, vas a obtener la velocidad tangencial en ese punto. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. O sea, es siempre el mismo para todo punto de la figura. Sí, la velocidad angular. Eh, mm, mm. 22. Dice, un ave de 500 gramos vuela horizontalmente a 2,25 metros sobre segundo, cuando en forma distraída choca de frente contra una barra vertical estacionaria, golpeándola a 25,0 centímetros por debajo del borde superior. La barra es uniforme, con longitud de 0,750 metros y masa de 1,50 kilogramos. Y tiene una bisagra en la base, como puede verse en la figura. El choque aturde al ave, que cae al suelo recuperándose posteriormente. ¿Cuál es la velocidad angular de la barra? Justo después de que es golpeada por el ave y cuando llega al suelo la barra. Hay que agregar también una nota que diga que en la realización de este problema no se maltrató a ningún animal. Hay que mencionarlo porque si no vamos a ir todo preso. ¿Qué modelo vamos a aplicar acá? Ahí tenemos un término que nos da una idea. Tenemos un ave que viene volando en vuelo horizontal. La podemos modelar como una masa puntual.
Y esa masa puntual va a chocar contra una masa distribuida, que es la barra que está vertical, estacionaria. ¿Qué modelo le aplicamos a eso? Iba a decir segunda ley, pero no sería como que hay dos momentos, cuando antes de chocar y después de que lo choca. Claro que sí. El choque, entonces, el modelo del choque. Claro, cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento angular después del choque. Muy bien. Y acá, ¿cuál es la velocidad de la barra? La velocidad angular de la barra cuando llega al suelo. Nosotros, haciendo la conservación de la cantidad de movimiento angular, podemos determinar la velocidad angular de la barra justo después de que es golpeada por el ave. Y la velocidad angular de la barra cuando llega al suelo, cuando llega a la posición horizontal. ¿Qué le va a pasar a la barra después de que sea golpeada por el ave? Baja, se cae. Va a caer. Va a dejar de estar horizontal, perdón, va a dejar de estar vertical, se va a inclinar y se va a caer. ¿Qué velocidad? Lo que nos preguntan es qué velocidad va a tener la barra cuando llegue a la posición horizontal. ¿No sería cero? Sería la velocidad de la barra cuando llegue a la posición horizontal inmediatamente antes de tocar el piso. Ahí no va a ser cero. Claro, o sea, cuando esté completamente vertical ahí sí va a ser cero, pero un momento antes no. Cuando está vertical la velocidad es cero. A ver, ¿cómo dijo? Ah, no, interpreté mal. Pensé que o sea, cuando se caía, que quedaba en horizontal, que ahí también quedaba cero, pero creo que interpreté mal el problema. Claro. Inmediatamente antes de tocar el piso, va a tener una velocidad distinta de cero. ¿Qué modelo podríamos aplicar ahí? Tenemos dos instantes, el inicial y el final. Estamos hablando de velocidad angular. No tenemos valores de tiempo. Ah, entonces sería segunda ley. Energía cinética en el rotacional. Ahí está. Conservación de la energía mecánica. Conservación de la energía mecánica. Porque tenemos dos instantes. Uno inicial y uno final. Tenemos dos instantes. Uno inicial y uno final. Estamos hablando de velocidad angular. Podría ser cinemática si la aceleración fuera constante. Pero como ya habíamos visto acá teníamos una barra que estaba horizontal y la dejamos caer. ¿Qué pasaba con la aceleración? ¿Era constante? ¿O cambiaba? Es constante, ¿no? La aceleración iba cambiando. Ah, ok. Porque el torque que nos da la aceleración iba cambiando. Porque la fuerza
el peso de la barra, iba cambiando el ángulo con respecto al radio. Ah, claro, me acuerdo. Entonces, cambia ese ángulo, cambia el torque, cambia la aceleración. En nuestro caso, pasa lo mismo, nada más que ahora vamos de la posición vertical a la horizontal. Con eso descartamos la cinemática. Segunda ley de Newton, la descartamos porque tenemos 2 instantes de tiempo. Entonces, no nos quedó otra que ir a la conservación de la energía mecánica. Inmediatamente después del choque, la barra va a tener una energía cinética determinada. Cuando llegue a la posición horizontal, va a tener otra energía cinética. ¿Sí? Esa energía cinética, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Cuando estemos en la posición horizontal, vamos a tener una energía cinética. Va a ser esa energía cinética. Va a ser mayor o menor que la que teníamos cuando la barra todavía estaba vertical. En el momento justo antes de que sea horizontal va a ser mayor. Va a ser mayor, ¿sí? Va a ser mayor. ¿Debido a qué aumentó esa energía cinética? El ¿Qué aumento de energía? velocidad. Pero la pregunta es, ¿qué energía se transformó en energía cinética? Energía gravitatoria. Muy bien, porque la barra en el momento inicial está más arriba y en el momento final está más abajo. Bien. Entonces, nosotros acá hemos podido distinguir 3 instantes. Inmediatamente antes de que el ave choque contra la barra, M chica choque contra M grande. A ese le llamé C. El instante D, inmediatamente después de que M chica chocó contra M grande. Sería acá. Este es el instante C. Este es el instante D. Y el instante E, cuando la barra, M grande, llega a la posición horizontal. Esta parte. Como tenemos cambio de nivel, definimos un eje vertical, poniendo el 0 del eje Y en la parte más baja del problema, que es cuando la barra está horizontal. Repasamos el enunciado. Dice, un ave de 500 gramos es M, hacemos modelo de masa puntual. M igual 0,500 kilogramos. Dice que vuela horizontalmente a 2,25 metros sobre segundo. VMC, la velocidad que tiene antes de chocarse contra la barra. Es horizontal. En forma distraída choca de frente contra una barra vertical estacionaria, golpeándola a 25 centímetros por debajo del borde superior. Como la barra mide en total 75 centímetros, la distancia medida desde el eje de rotación hasta el lugar donde la paloma se chocó contra la barra va a ser de 50 centímetros. ¿Sí? A nosotros nos interesa esa distancia, la distancia medida desde la bisagra, porque vamos a evaluar la cantidad de movimiento angular y esto se tiene que hacer desde el mismo punto. Desde la bisagra evaluamos la cantidad de movimiento de la barra. Y desde la bisagra también
evaluamos la cantidad de movimiento de la paloma. La barra es uniforme con longitud de 0,750 metros y masa de 1,50 kilogramos. La longitud de la barra y su masa. Es masa distribuida uniformemente. La barra tiene una bisagra en la base, en el punto A. El choque aturde al ave, que cae al suelo recuperándose posteriormente. ¿Qué significa esto? Que la velocidad horizontal que traía el ave antes de chocar queda igual a 0 después de chocar. La velocidad horizontal. Dice que cae al suelo. Inmediatamente después del choque, la velocidad en el eje vertical de la paloma era 0 y la velocidad en el eje horizontal también es 0. De ahí en adelante, ¿qué movimiento va a experimentar? ¿Será una caída libre? Una caída libre, muy bien. Esa caída libre, ya no tiene que ver, ya no tiene nada que ver con el movimiento de la barra. ¿Sí? Entonces, el choque que nosotros analizamos involucra la velocidad que tenía la paloma inmediatamente antes de chocar y la que tiene inmediatamente después de chocar, que es 0. 0 en el eje vertical y 0 en el eje horizontal. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad angular de la barra justo después de que es golpeada por el ave? Omega m en d. ¿Y cuál es la velocidad angular de la barra cuando llega al suelo? Omega m en e. Entonces, vamos a hacer un modelo de conservación de la cantidad de movimiento angular. Organizamos esto, los datos, para que parezca un modelo de conservación de la cantidad de movimiento angular. Por un lado ponemos las cosas que no van a cambiar, que son m chica, m grande, la longitud de la barra, la distancia que hay entre la bisagra y el lugar a donde choca el ave. Por otro lado ponemos las cosas que cambian. La velocidad del ave va a cambiar. Antes y después del choque, cambia. La velocidad angular de la barra, antes y después del choque, cambia. Entonces lo organizamos. ¿Cómo estaban esas cantidades antes del choque? ¿Y cómo quedan esas cantidades después del choque? En el instante C, entonces, la velocidad angular de la barra es igual a 0 y el ave traía una velocidad horizontal determinada. En el instante D, inmediatamente después del choque, la barra tiene una velocidad angular omega md, la incógnita, y el ave tiene una velocidad igual a 0. Planteamos la conservación de la cantidad de movimiento
L en C tiene que ser igual a L en D. Reemplazamos cada cantidad de movimiento por su equivalente. ¿Quién tiene movimiento en C? M chica. Entonces acá aparece un término con la cantidad de movimiento de M chica. Esa cantidad de movimiento la escribimos con la forma P multiplicado por R, la distancia entre la masa puntual y el eje de rotación que estamos analizando. Esta cantidad de movimiento L en C y L en D se tienen que evaluar alrededor del mismo punto. En este caso, el punto A. Entonces, la cantidad de movimiento de M chica es igual a M por B multiplicado por R, la distancia que hay entre la bisagra y el lugar a donde el ave se chocó contra la barra. Acá faltaría un término otra vez, que es el seno de phi, pero observen que el vector velocidad es horizontal y el vector radio va a ser vertical. Entonces, el ángulo phi va a ser igual a 90 grados y seno de 90 grados es igual a 1. Del otro lado, la cantidad de movimiento después del choque, el ave no tiene movimiento angular después del choque, la barra sí. Escribimos esa cantidad de movimiento angular como momento de inercia de la barra alrededor del punto A multiplicado por la velocidad angular. Despejamos la incógnita. El momento de inercia de la barra con respecto de A, que multiplicaba, lo pasamos dividiendo. Reemplazamos el momento de inercia de la barra por su equivalente, que lo sacamos de una tabla, que es 1/3 de la masa total de la barra por la longitud total de la barra al cuadrado. Reemplazamos los números, calculadora, y nos queda que la velocidad angular de la barra inmediatamente después del choque es igual a 2 radianes sobre segundo. ¿Preguntas? Eso sería antes de que se haga horizontal, de que se ponga horizontal la barra, ¿no? Claro, eso sería inmediatamente después del choque. Todavía la barra está vertical. Ah, bien, bien. Todavía está vertical. Entonces ahora que tenemos la velocidad de m en d, barra vertical después del choque, podemos hacer la conservación de la energía mecánica entre d y e. Barra vertical, barra horizontal. La velocidad inicial, velocidad m en d, y velocidad final, velocidad angular de m en e. Ahora la incógnita está acá. Organizamos los datos otra vez. Por un lado lo que no cambia, la longitud de la barra y la masa no cambia, g no cambia. Las cantidades que cambian, cambia la velocidad angular y cambia la altura de la barra. Por un lado, las cantidades en el instante D y por el otro lado las cantidades en el instante E.
En el instante inicial, nosotros podemos decir que la barra está más arriba que en el instante final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Cómo hacemos para evaluar cuánto más abajo está en el instante final? Cuando se trata de una masa puntual, es fácil. Medimos la distancia, ponemos un punto de referencia, ponemos el 0 del eje Y, en la parte más baja, medimos hasta la masa puntual a dónde estaba, en la parte más alta, y ahí determinamos ese cambio de nivel, cuando se trata de masa puntual. Cuando se trata de masa distribuida, no es lo mismo, pero de alguna forma tenemos que determinar ese cambio de nivel. ¿Cómo lo haríamos? Podría ser con el ángulo, es decir, en un principio mide 90 y al final va a medir 0. No es por ese lado. Cuando nosotros teníamos masa distribuida, en ¿Lo algunas tomamos desde el ocasiones, centro de masa? centro de masa. En algunas ocasiones es conveniente definir el centro de masa, que es el lugar a donde se encontraría una masa puntual cuya masa es equivalente a esa masa distribuida. Entonces, si vos te fijas, el centro de masa está cambiando de nivel. ¿El centro de masa a dónde está en esta barra de masa distribuida uniformemente? En su centro. Cuando está vertical, el centro de masa se encuentra a una distancia ID, L sobre 2. Cuando está horizontal, el centro de masa se encuentra en la coordenada Y igual a 0. ¿Sí? Entonces, para evaluar ese cambio de nivel, podemos hacer uso del centro de masa. Hacemos de cuenta de que hay una masa puntual de masa M, equivalente de la barra, en un lugar que llamamos centro de masa, que en este caso es L sobre 2. Y eso nos permite determinar cuál es el cambio de nivel entre el momento inicial y el momento final. ¿Se entiende? Creo que entonces no sé qué sería, o sea, obviamente ID sería la distancia desde el 0 hasta el centro de masa. Pero entonces Sí. decimos que cuando un objeto está horizontal, este valor es igual a 0. No, digamos, no es igual a 0 porque esté horizontal. Digamos que cuando la barra está horizontal, es más fácil ver en qué posición se encuentra. Nosotros le adjudicamos a la barra en la posición horizontal el valor de I igual a 0. ¿Sí? Y como está en posición horizontal, no hay ninguna duda de que su coordenada en el eje Y es igual a 0. El centro de masa también está en la coordenada Y igual a 0. Lo más difícil de ver es cuando la barra está vertical, porque es masa distribuida verticalmente.
Esa era la parte más complicada de ver. Y para resolver ese problema hicimos uso del centro de masa. No sé si le respondo a la pregunta. Me parece que sí. Entonces lo que hacemos es buscar la distancia hasta el centro de masa para entonces poder acceder al hecho de que cuando el objeto esté horizontal, la distancia y hasta el centro de masa va a ser sí o sí cero. En este caso. En este caso. En este caso, porque mira. A ver. En este caso, cuando tenemos una barra que gira alrededor de una bisagra, pero en el momento inicial está horizontal y en el momento final está vertical. Si hacemos, como siempre hago yo, que el cero del eje Y lo ponemos en la parte más baja del problema, el cero del eje Y quedaría en la posición del centro de masa, cuando la barra está vertical. Entonces la posición del centro de masa cuando la barra en el momento final va a ser igual a 0. Y la posición del centro de masa en el momento inicial, cuando la barra está horizontal, va a ser un valor distinto de 0. ¿Cuánto va a valer? La mitad de la longitud de esa barra. Entonces, en el caso nuestro, que es como lo contrario, cuando pasa de horizontal, de vertical a horizontal, lo que calculamos la mitad sería también. También. La mitad porque como es masa distribuida uniformemente, el centro de masa se encuentra en el centro geométrico de la figura. Claro, si no fuese masa, o sea, si no fuese una figura geométrica regular, como por decirlo ahí, habría que calcular de otra Exactamente. forma. Habría que calcular, a dónde está ese centro de masa. Bien. Entonces, teníamos las cantidades en el momento inicial, velocidad angular, posición del centro de masa, y las cantidades en el momento final, velocidad angular, posición del centro de masa. Con eso, escribimos la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica en el instante inicial es cinética y potencial gravitatorio. En el instante final, solamente tenemos cinética. Y ahí está nuestra incógnita. Para despejar nuestra incógnita pasamos estos factores, el 1 medio y el momento de inercia de la barra con respecto del punto A, lo pasamos para el otro lado, el 2 queda arriba, el momento de inercia queda abajo. Distribuyendo este factor adentro del paréntesis, que tiene dos términos. En el primer término, el 2 se simplifica con el 2, y el momento de inercia con el momento de inercia, y queda solo la velocidad angular al cuadrado. Y en el otro término no se simplifica nada con nada, entonces queda el 2 y el momento de inercia.
reemplazando el momento de inercia de la barra por su equivalente, que lo sacamos de una tabla, y la posición I en D, la posición inicial del centro de masa, que era L sobre 2. Este 2 se simplifica con este otro. M grande se simplifica con M grande. La L que está arriba con el cuadrado de la L que está abajo. Y el 3, por la regla del colectivo, ese 3 que está abajo pasa arriba. Esta ecuación que nos quedó abajo es esta misma de acá. Ahora solamente nos queda despejar el cuadrado en forma de raíz cuadrada al otro lado, reemplazar los números, calculadora, y nos queda que la velocidad angular de la barra, cuando está en la posición horizontal, es de 6,57 radianes sobre segundo. ¿Preguntas? Sí, pero ¿cuáles eran las condiciones para que utilicemos la energía mecánica o para que implementemos la energía mecánica en un ejercicio? Dame un segundo que tengo que atender algo acá y ya te contesto eso. Bien, ya volví. Entonces, había una pregunta que era, ¿cómo sabemos cuándo aplicar la conservación de la energía mecánica? ¿Sí? La respuesta es, nosotros aplicamos el modelo de energía mecánica cuando tenemos involucrado la velocidad angular o la velocidad traslacional. Si en nuestro problema nos están preguntando velocidades, podríamos aplicar la conservación de la energía mecánica. Porque en la energía mecánica está presente la velocidad en forma de energía cinética. Cuando no podemos aplicar cinemática, porque la aceleración no es constante, entonces aplicamos energía mecánica. Cuando no podemos aplicar cinemática porque la aceleración no es constante, aplicamos energía mecánica. Claro. ¿Cómo?
No, me refiero que se entiende y que reemplazaríamos todos esos elementos por los homólogos. Por ejemplo, la masa la podríamos reemplazar por la masa total, después la velocidad por la velocidad angular, etc. Claro, claro. Digamos que entre lo traslacional y lo rotacional, lo nuevo que tienen que aprender es qué cosa reemplazar por qué otra. Acuérdense que en las rotaciones no es suficiente mencionar la masa, hay que mencionar cómo está distribuida alrededor de un eje. Entonces ya no se habla solo de masa, sino se habla de momento de inercia. El momento de inercia tiene la información de la cantidad de masa y su distribución alrededor de un eje. No hablamos de velocidad lineal, hablamos de velocidad angular. ¿Sí? Sí, todo perfecto. Gracias, profe. Bien. El 2, yo se los había dado de tarea para que hagan la parte A, B y C. Vamos a hacer la D. Vamos a hacer la D. La situación es esta. Teníamos una rueda. Se aplica tangencialmente una fuerza de 100 newtons sobre la periferia de una rueda. La rueda tiene momento de inercia 48 kilogramos por metro al cuadrado. Tiene un radio de 0,72 metros. De tarea ustedes tienen que calcular la aceleración angular, la velocidad angular al cabo de 4 segundos, el número de vueltas que dio la rueda en esos 4 segundos, y lo que vamos a hacer ahora, verificar que el trabajo realizado sobre la rueda en esos 4 segundos es igual a la energía cinética que adquiere la rueda al cabo de dicho tiempo si partió del reposo. Ustedes habrán calculado alfa, la aceleración angular. ¿Qué modelo aplicaron para calcular la aceleración angular? Tenés la fuerza, tenés el radio, eso implica un torque, ese torque se aplica a la rueda de momento de inercia. ¿Segunda ley sería? ¿Cómo? Sería segunda Ahí yo ley. lo calculé, claro, con la Con la segunda fórmula ley de de... Newton. Con segunda ley de Newton sería. Segunda ley de Newton, muy bien. Ahí determinás alfa. Después teniendo la aceleración, hay dos instantes. El instante inicial, parte del reposo. El instante final, 4 segundos después, manteniendo esa aceleración constante. Entonces podés determinar la velocidad final, podés determinar el ángulo barrido, la cantidad de vueltas, y después para determinar el trabajo realizado, el trabajo realizado implica el torque aplicado y el ángulo barrido mientras se aplicaba ese torque. Y la energía cinética implica el momento de inercia y la velocidad angular. El trabajo
lo determinamos con el ángulo barrido y el torque aplicado. La energía cinética con el momento de inercia y la velocidad angular. Ahí calculamos alfa, que vale 1,5 radianes sobre segundo al cuadrado. La velocidad angular, yo tengo que le dio 4,32 radianes sobre segundo. Seis, me dio a mí. Ah, qué raro, porque después el número de vueltas me da bien, me da 1,9 y el ángulo barrido también me da 12 radianes. Bien, mira, la velocidad final es igual a la velocidad inicial multiplicada más alfa por t. ¿Cuánto vale alfa? 1,5. ¿Cuánto vale t? 4 segundos. Bueno, después revisé esa parte. Claro, sí, no, lo que yo hice fue calcular la aceleración tangencial y después, Ah, claro, lo encaré por otro lado, por eso. claro. Vos sacaste la velocidad tangencial. Capaz. Bueno. Sí, Em, eso lo tengo que corregir. Bien, entonces, con la ecuación 11 del apunte de fórmulas, reemplazamos el torque, F por R, y reemplazamos el ángulo barrido por el θ a los 4 segundos. Reemplazamos los números, y nos da el trabajo realizado 864 joules. Con la ecuación 13, reemplazamos el momento de inercia por el momento de inercia nuestro, la velocidad angular por la velocidad angular a los 4 segundos, reemplazamos los números, y nos da la energía cinética rotacional que tiene este cilindro a los 4 segundos, es de 864 joules. ¿Es correcto que nos dé el trabajo realizado igual a la energía cinética? Supongo que sí, porque ambos están relacionados con la rotación. Claro. Es el teorema del trabajo y la energía cinética. El teorema del trabajo y la energía cinética dice que el trabajo realizado sobre la masa va a ser igual al cambio en su energía cinética. Como parte del reposo, todo el trabajo realizado se transformó en energía cinética de este disco, esta rueda. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, ¿tienen el mismo valor porque están como relacionados al movimiento? Claro, tienen el mismo valor porque, por dos motivos. Primero, porque el trabajo sobre la rueda se transforma en energía cinética. Eso por un lado. Y por el otro, porque la energía cinética inicial era igual a 0. Es por eso que todo el trabajo realizado es igual a la energía cinética final. ¿Sí? Claro, porque se le suma, sería. Claro. Al vos realizar un trabajo sobre la rueda, lo que estás haciendo es agregarle energía en forma de energía cinética.
Esto vendría a ser como una fuerza que está empujando, está haciendo girar. ¿Sí? No sé, señala. Gracias. El 12. Dice, una esfera sólida y uniforme rueda sobre una superficie horizontal con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Al llegar a un plano inclinado, comienza a ascender. Determinar el valor de la altura h, donde se detiene momentáneamente la esfera, se consideran despreciables las pérdidas debidas al rozamiento. Tenemos que determinar hasta qué altura va a subir la esfera. Viene rodando con una velocidad de traslación de 10 metros sobre segundo. Viene por una superficie horizontal, va a llegar hasta el plano inclinado, va a subir. ¿Hasta cuándo va a subir? Hasta que su velocidad sea igual a 0. sea igual a 0. Cero. Entonces esa va a ser la altura máxima. Eso es lo que nosotros tenemos que determinar. ¿Hasta qué altura llega? ¿Qué modelo aplicamos? Hay dos La instantes conservación de la energía. de la energía mecánica. Tenemos dos instantes de tiempo, uno inicial y uno final. Hay velocidad involucrada. También hay cambio de nivel, energía potencial gravitatoria. Entonces, a esto le vamos a dar forma de conservación de la energía mecánica. Por un lado, las cantidades que no cambian, la masa, el radio de la esfera, el momento de inercia de la esfera, G. Por otro lado, las cosas que cambian. La velocidad de traslación de la esfera va a cambiar. La velocidad angular también va a cambiar. La altura de la esfera va a cambiar. Organizamos esos valores que cambian en una columna para el momento inicial y en otra columna para el momento final. Como hay cambio de nivel, definimos el eje Y y hacemos coincidir al cero del eje Y con la parte más baja del problema, que es la posición vertical de la esfera en el momento inicial. Repasamos el enunciado. Una esfera sólida y uniforme. Tiene una masa, tiene un momento de inercia, tiene un radio. No conocemos el radio ni la masa. Dice que rueda sobre una superficie horizontal con velocidad de 10 metros sobre segundo. Va rodando, ¿sí? Va rodando, tiene una velocidad de traslación y además tiene una velocidad angular. Al llegar a un plano inclinado comienza a ascender. Tenemos que determinar el valor de la altura h y v. El valor de la altura h donde se detiene momentáneamente, es decir, que la velocidad de traslación y de rotación van a ser igual a 0. Se consideran despreciables las pérdidas debidas al rozamiento. ¿Hay fricción o no hay fricción en este problema? No, no hay. Tendríamos que hacer una votación. La cosa es que sí hay fricción. ¿Por No qué? sería por. Perdón. ¿Por qué sí hay fricción? Porque para que la esfera vaya rodando, necesita fricción.
Si no hubiera fricción entre la esfera y la superficie, la horizontal o la superficie inclinada, ¿Se quedaría en el lugar o no? se patinaría. En lugar de ir rodando, iría patinando. ¿Sí? Entonces, sí tiene que haber una cantidad mínima de fricción para que la esfera pueda rodar. Y por otro lado, nos están diciendo que consideremos despreciables esos efectos del rozamiento. ¿Sí? Entonces, va a haber fricción, pero no la tenemos que considerar cuando calculemos el trabajo, por ejemplo. Claro. Como la fricción es despreciable, podemos considerar que el sistema está aislado. Y en ese caso, que la energía mecánica se conserva. En la práctica, el sistema no está aislado porque hay un poco de fricción. Y la energía mecánica no se conserva debido a esa fricción. El hecho es que el efecto de esa fricción es despreciable. Si nosotros calculamos un valor de IB, en la práctica, ese valor sería ligeramente menor, pero solo ligeramente. ¿Sí? Entonces, conservación de la energía mecánica. Conservación de la energía mecánica. Energía mecánica en A igual a energía mecánica en B. Nuestra incógnita está del lado derecho. Reemplazamos el término general por los términos particulares. En el instante A tenemos energía cinética traslacional debido a la velocidad de traslación y energía cinética rotacional debido a que la esfera viene rodando. Está relacionado con la velocidad angular. Hay una cosa que me pasé por alto. Me pasé por alto que esta velocidad angular está vinculada con esta velocidad traslacional a través de la velocidad tangencial sobre la periferia de la esfera. La relación se completa con el radio. La velocidad tangencial es igual a la velocidad traslacional y a la velocidad angular la podemos determinar así de esta forma. Velocidad tangencial sobre el radio. Entonces, acá teníamos energía cinética rotacional más energía cinética traslacional y en el momento final solo hay energía potencial gravitatoria. La expresión de cada término, la energía cinética rotacional, traslacional y la energía potencial gravitatoria. Acá reemplazamos el momento de inercia por su equivalente en función de la masa total y el radio. Y reemplazamos la velocidad angular por su equivalente en función de la velocidad de traslación y el radio. M grande, que está presente en los tres términos, se simplifica. El radio se simplifica con el radio acá. Del lado derecho sacamos factor común, un medio que está en los dos términos,
y velocidad en A al cuadrado que esté en los dos términos. Resolvemos el paréntesis. Resolvemos estas dos fracciones. A la vez que pasé la G que estaba multiplicando con IB, la pasé dividiendo. Ahí ya quedó despejada la IB. Lo único que falta es reemplazar los números. Y ahí tenemos la altura a la que llega la esfera, 7,14 metros. ¿Preguntas? Y acá, por ejemplo, profe, si nos pidiera calcular el trabajo, claro, el trabajo en los dos momentos, ahí tendríamos que despreciar la fricción o incluirla. Claro, nos dijeron de que no la consideremos. La despreciamos. La fuerza que estaría realizando trabajo, ¿cuál sería? ¿La BT sería? O sea, la fuerza P me refiero. La fuerza del peso de la esfera. Ah, claro. Pues lo está mandando para abajo, sería. Claro, la fuerza del peso que apunta hacia abajo es la que está realizando trabajo sobre la esfera. Bien. Vamos a hacer rápidamente lo último que teníamos. Bueno, antes que se vayan todos, les escribo en el chat la tarea. Pueden hacer el 1, C y D. Pueden hacer el 13, el 15, el 10 y terminar 16. Eso pueden hacer de tarea los próximos 21 días que van a estar que no vamos a tener clase. Acá tenemos el 16. En la figura, el cilindro y la polea giran sin fricción en torno a ejes horizontales estacionarios que pasan por sus respectivos centros. Se enrolla una cuerda ligera en el cilindro. M3. La cual pasa por la polea y tiene una caja, pasa por la polea que es M2, y tiene una caja de 3 kilogramos suspendida en su extremo libre, M1. No hay deslizamiento entre la cuerda y la superficie de la polea. Eso significa que cuando la cuerda se mueve, la polea gira. No hay deslizamiento entre la cuerda y la polea. El cilindro uniforme, M3, tiene masa de 5 kilogramos y radio de 40 centímetros. La polea es un disco uniforme de masa de 2 kilogramos y radio de 20 centímetros. La caja se suelta desde el reposo y desciende mientras la cuerda se desenrolla del cilindro. Es decir que a medida que la caja baja, el cilindro va girando porque se desenrolla la cuerda y la polea va girando porque la cuerda pasa a través de la polea. Tenemos que calcular qué rapidez tiene la caja cuando bajo 1,50 metros.
¿Qué modelo le aplicaríamos a esto? Nos preguntan velocidad. Nos preguntan velocidad. Hay dos instantes. Segunda bien ley, por el tema. ¿Sería segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton, cuando nos pregunten aceleración. Ah, ok. Esa es una regla fácil para decidir. Cuando nos preguntan velocidad, ¿es cinemática o es en energía mecánica? Hay dos Energía instantes. mecánica porque dice que cae 1,50 metros, entonces hay altura. Claro, ahí tenés cambio de nivel, tenés movimiento traslacional y tenés movimiento rotacional. Entonces, vamos con energía mecánica. Organizamos esto, poniendo por un lado lo que no cambia, M1, M2, R2, M3, R3. Lo que sí cambia lo ponemos aparte. La velocidad de la caja sí cambia. La velocidad angular de la polea sí cambia. Del cilindro sí cambia. Tenemos cambio de nivel. La caja al principio está más arriba, al final está más abajo. Ponemos el 0 del eje Y en la parte más baja. En una columna ponemos los valores iniciales y en otra columna los valores finales. Dice que el cilindro y la polea giran sin fricción en torno a ejes horizontales estacionarios que pasan por sus respectivos centros, el punto Z y el punto W. Se enrolla una cuerda ligera en el cilindro que pasa por la polea, que tiene una caja de 3 kilogramos, M1. No hay deslizamiento entre la cuerda y la superficie de la polea, es decir, que a medida que la cuerda pasa por la polea gira. El cilindro uniforme tiene masa de 5 kilogramos y radio de 40 centímetros, M3, R3. La polea es un cilindro uniforme de masa de 2 kilogramos y radio de 20 centímetros, M2, R2. La caja se suelta del reposo. Ahí tenemos velocidad inicial de M1 igual a 0. Velocidad angular de la polea igual a 0. Velocidad angular del cilindro igual a 0 en el instante inicial. La caja desciende mientras la cuerda se desenrolla del cilindro. O sea que a medida que la caja va bajando, M3 va girando, porque la cuerda hace girar a M3 y también hace girar a M2. Y tenemos que calcular qué velocidad tiene la caja después de que bajó 1,5 metros. Ahí tenemos la definición del eje. El 0 del eje Y en la parte más baja. Y por último, la relación que existe entre el movimiento traslacional de la caja y el movimiento rotacional de M2 y M3. En el instante final, M2 va a tener una velocidad angular que está relacionada con su velocidad tangencial. Y M3 va a tener su propia velocidad angular que está relacionada con esa velocidad tangencial. Y la cuestión es que
esos tres movimientos están vinculados por la velocidad de la caja M1. La velocidad de la caja M1 es igual a la velocidad tangencial en R2 y es igual a la velocidad tangencial en R3. ¿Se entiende hasta ahí? Claro, o sea que el cambio que haya en la velocidad de la caja también se va a reflejar en las velocidades de las otras dos poleas. Exactamente. Bueno, a partir de ahí, lo terminan ustedes. En la carpeta de esta unidad está la presentación esta con el problema resuelto. ¿Sí? Yo me pasé como 10 minutos. Gracias por su tiempo y la semana que viene es feriado. La semana siguiente empezamos con estática. ¿Sí? Bueno, ¿Es profe, un tema como corto de estática, como en el teórico? ¿O es más Sí, complicado? yo tengo previsto dar 2 clases de estática. Ok, ok. O sea, ¿Sí? dentro de todo es como con las unidades anteriores o los temas anteriores, pero agregando en este caso tangencial, nueva forma de verlo, ¿no? Todo el- Claro, claro. Digamos, todo lo que se vio en el movimiento rotacional translacional, ya se había visto en el movimiento traslacional. claro. Segunda Sí, ley de sí. Newton, cinemática, energía, cantidad de movimiento. ¿Sí? Ya se había visto en la traslación. Lo único que hay que tener en cuenta es que en las rotaciones hay que mencionar La distribución de la masa que, la distribución de la masa alrededor del eje, claro, en el la momento de posición inercia. que tenga la fuerza con respecto al eje de rotación. Entiendo. ¿Sí? Y bueno, y las relaciones que hay entre las relaciones de la cinemática, entre las velocidades angulares y lineales. No es muy difícil. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Dale, profe, nos vemos.